¿Cómo están? Bueno, voy a empezar con 6 cositas para arrancar. Vamos a iniciar la clase con 6 cuestiones. ¿Por qué 6? Porque sí. Porque anoté 6. ¿Podrían ser más? Sí, pero se nos guía la clase en la introducción de la clase, que no queremos, que me suele pasar. La clase pasada, para los que vinieron, di el 12% de lo que tenía preparado. Hoy no va a pasar esto. No sé si llegaré al 100, pero no al 12. Entonces, arrancamos, eran 5, pero viniendo en subte para acá, me acordé de otra y anoté la sexta. La primera cuestión, para empezar, el 3 de enero, recuerden ese día, 3 de enero de 1889, pasó un montón de tiempo ya. Nietzsche ya está mal, enfermo, y cruza la plaza Carlos Alberto en Turín y va hacia la cochería donde parten las carretas, los coches con los caballos y los cocheros. Y ve a un caballo muy cansado, y el cochero, que aunque se da cuenta que está cansado, le pega latigazos para que reviva, ¿no? Qué idea esa, ¿no? Que con un latigazo uno revive, ¿no? Pero qué idea también del forzamiento del otro, del castigo, de la represión, del miedo, de lo animal. Nietzsche nunca fue un filósofo que haya trabajado, tampoco en esa época estaba todavía tan presente la cuestión de la animalidad, aunque su libro del 83, que es, del 83 parece de Fito Páez, pero que es el Zaratustra, está plagado de animales, en una serie de interpretaciones, primera vez que uso la palabra, que si queremos hacer de la obra del Zaratustra, podemos irnos a cualquier lado para poder pensar por qué hay animales en el mundo por venir, que es el mundo del Zaratustra, en el mundo del superhombre, diría él, ¿no? El mundo que deja atrás la decadencia en la que vivimos. Pero Nietzsche ya venía con algunos problemas neurológicos, interpretación 1, psicológicos, interpretación 2, filosóficos. ¿Quién se enferma de hacer filosofía? Bueno, acá estamos, ¿no? Un martes a esta hora en una clase de filosofía, solo gente enferma, ¿no? Puede estar pensando estas cosas. Se compadece del caballo. ¿Hay algún registro de esto? No. ¿Cómo sabemos qué pasó igual? ¿Cómo sabemos que Colón llegó a América? Yo qué sé. ¿Cómo sabemos que San Martín cruzó los... Hay testimonios. Estamos en ese lugar ambiguo, híbrido, conflictivo, que tiene que ver con la memoria y en este caso con la historia. Hay
hay, hay data. Data es testimonios que van llegando. Porque además, toda esta escena, aunque no hubo un testigo ocular y no hubo, como hoy hay todo el tiempo, un ojo que graba y viraliza, hay un relato del relato que cuenta que Nietzsche llega, ve al caballo, lo abraza. La escena de Nietzsche abrazando al caballo es como medio indiscutible. Hay una alteración del orden público, se sabe, llega la policía, porque nada, abrazás un caballo como cuidándolo de los latigazos, el cochero grita. Y después hay un par de días donde ya Nietzsche dice cosas inconexas, escribe 2 cartas y como se establece en la literatura nietzscheana, pierde definitivamente la razón e ingresa a la locura. El ingresa ya es una interpretación, ¿no? Digo, probablemente un psiquiatra diría otra cosa. Y lo perdimos a Nietzsche. De 1889 al año 1900, o sea, hasta 11 años donde termina internado en un hospital psiquiátrico y hasta ahí llega su vida. Muere en el 1900. Pero estos últimos 11 años permanece en silencio, ¿sí? Su hermana hereda toda su obra y la empieza a difundir en otro infinito escándalo porque Nietzsche había pedido que gran parte de esa obra que ella difunde no se difunda. Y ella no solo lo hace, sino que además cambia muchas palabras, porque ella interpretaba lo que Nietzsche quería decir, pero no pudo decir porque estaba medio loco. Entonces, ella conocía más la verdad del texto. Y termina organizando los archivos Nietzsche ya avanzada la década del 20, del 30, inaugurados en una ceremonia por el mismísimo Adolf Hitler en Alemania ya años bastante después de la muerte de Nietzsche. Dicen que cuando Nietzsche abraza al caballo, me mata el dicen, me mata, porque dicen, todos dicen, ¿sí? Hechos, interpretaciones, ¿sí? La frase de hoy es, no hay hechos, solo interpretaciones. Pero tenemos un binario ahí, hechos, interpretaciones. ¿Qué es un hecho? ¿Qué es una interpretación? ¿Qué relación hay entre ambos? ¿Son el anverso el uno del otro? ¿Son parte de lo mismo? Todo esto que cuento fue un hecho, ya lo estoy contando desde algún lugar. Entonces, ¿cuánta fidelidad hay en los hechos que estoy narrando? ¿De dónde saqué todo esto? Tengo bibliografía, pero la bibliografía ¿de dónde salió? Está en Wikipedia, pongan el caballo de Turín y está la mitad de lo que conté. ¿Y Wikipedia es fiel a los hechos? ¿Qué es ser fiel a un hecho? Hay una película maravillosa de Béla Tarr, maravillosa digo yo, pero pueden encontrar si googlean que hay gente que dice que es la peor película de la historia del cine, que cuenta la historia del caballo de Turín una vez que Nietzsche se va y el caballo se retira y se va con un padre y una hija. La película es la anticipación del colapso, del mundo que se marchita. No pasa nada en la película, están el
padre y la hija y el caballo no quiere hacer nada y se quedan mirándose mientras el mundo se derrumba. Muy nietzscheana. Dicen dos cosas. Dice Kundera, Milán Kundera, que retoma toda la historia de Nietzsche, del caballo en la insoportable levedad del zar. Dice que Nietzsche le pide perdón al caballo y que le pide perdón en nombre de la humanidad. Hecho, interpretación. Es hermosa la imagen de Nietzsche. Dicen que Nietzsche llora. Y tiene mucho más asidero. Asidero significa como que hay más consenso de que realmente Nietzsche lloró mientras abrazaba al caballo. No tanto que le pide perdón, eso lo dice Kundera, pero está también por ahí. ¿Será un invento de Kundera? O sea, ¿cuál es el límite del invento? Pero se sabe, si ustedes, es la primera vez que escuchan esta historia, puede ser, si no, está como aceptada la idea de que Nietzsche le pide perdón al caballo. ¿Por qué? Porque nos estamos pidiendo perdón a nosotros, a nuestro caballo interior, si quieren, a nuestra animalidad exiliada, domesticada, a lo que hemos perdido de lo que Nietzsche defiende, de lo corporal, del devenir, de lo mutable, del cuerpo. Nietzsche es el filósofo del cuerpo reprimido, domesticado, que quiere emancipar. Pero todo eso ¿qué es un hecho o una interpretación? Y la que más me gusta, que también dicen, después búsquenlo y van a ver, esta tiene menos trascendencia, pero dicen que mientras lloraba y abrazaba al caballo, Nietzsche dijo esto: madre, soy un idiota. Amo que haya dicho eso. Amo que haya dicho eso. Madre, soy un tonto, un idiota. Le dice a su mamá mientras abraza al caballo. Segunda cuestión. Esto lo conté 1.000 millones de veces, pero no puedo no contarlo en esta clase. Cuando yo era adolescente y tenía 14, 15 años, corría en la Argentina ese momento increíble de pasaje, tengo 56 años, de pasaje entre la dictadura y la democracia. O sea, mis 15 años me agarraron en el 83, de nuevo. ¿Qué pasa con el 83? Y me había enamorado de una amiga de la que después fui medio novio 3 meses, que era un montón para los 15 años, 3 meses. Vivía medio por acá, pasando Plaza 11 para la zona, tirando más para Independencia. Y yo venía, y era muy usual en esa época que nos juntábamos así el grupo de amigos. Yo todavía no me le había declarado. Amo la declaración de amor, ¿no? Hecho o interpretación. ¿Qué es una declaración? Y entonces se usaba mucho el que terminábamos de boludear entre los amigos y cada uno de los varones acompañábamos a una chica como cuestión de cuidado, de seguridad. Y la disputa era quién acompañaba a quién. Y yo siempre, obvio, trataba de acompañarla a ella. Y me acuerdo de ir caminando hasta su casa. Vivía en una casa que era una farmacia, que era el negocio del padre. Y después yo me volvía desde allí a Plaza 11 a tomarme el 71 que me llevaba a mi casa. Me acuerdo todo ese trayecto de retorno,
con una felicidad que se terminó cuando me declaré, ¿no? Vieron que el amor siempre es antes, después la cagada. Bueno. Y entonces me acuerdo que volvía y en ese momento estaba como sonando en las bateas una canción de... Era el momento, era la época, no me acuerdo si era 83 o 84, ahora estoy dudando, pero que había salido un disco de Charlie y había empezado a sonar una canción que muchos seguramente conocen, que se llama Cerca de la Revolución, que en su estribillo Charlie cantaba: pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré, seguiré. Y yo volvía caminando de la casa de ella, diciendo, pero si insisto, era como, hay que insistir, te voy a conseguir. O sea, para mí la canción era básicamente, es una canción de amor. Y una canción que habla de eso. Después, y el resto de la letra, ¿no? Después con el tiempo me pregunté, ¿el resto de la letra? Y uno recorta, yo qué sé. Para mí era eso, era ese momento. Y era esa canción que hablaba de lo que a mí me pasaba, ¿no? Siempre que escucho Cerca de la Revolución, la escucho fragmentada. Y siempre que escucho el pero, si insisto, me viene la imagen de esa época. Y siempre es una canción que me remite directamente al enamoramiento. Hasta que un día escuché un debate acerca de qué significa la canción. Y en esos debates, obviamente, alguien deslizó que el pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré, se refería a la cocaína. Cosa que me puso en un brete, digamos. ¿Cuál era mi brete? ¿Qué hago con lo que la canción me genera? Porque ¿qué debería haber hecho yo? Haber abandonado la asociación entre estribillo y amor y trasladado, ¿no?, a cocaína, pero no. O sea, ¿qué decisión tomé? Tomé una decisión, ni la tomé. Yo hoy escucho Cerca de la Revolución y es una canción de amor. Uno puede hacer una síntesis de amor a la droga, pero es mucho. Digo, a mí me remite a otra cosa. Alguno podría decir, pregúntenle a Charlie. Yo les invito a que busquen distintos testimonios de Charlie explicando canciones. Un día dice una cosa, otro día dice otra. No es que tenés una fidelidad. Y además, todo el que ha escrito una canción, o un poema, o un cuento, uno es dueño de lo que escribe y de lo que dice. ¿Cuál es ese límite de nuevo? ¿Cuál es esa propiedad que tiene uno de algo que en algún punto excede? Y aunque Charlie diga que la canción la escribió por otra cosa, yo voy a modificar lo que la canción me dice. Pero es un problema filosófico, porque viene el autor y dice, no, mirá, Darío, me chupa un huevo que a vos te remita a tu caminata por Plaza 11. La canción tiene otro objetivo. ¿Y yo qué le digo? ¿La canción no te pertenece? Sí, cobro Sadaic, te dice. No, pero no te pertenece en otros términos. Estética de la recepción. Recibimos las obras de arte y hacemos con ellas lo que se nos canta un huevo. ¿Pero está bien? Y si es así, ¿por qué no decimos lo mismo sobre la historia? Entonces recibo lo que quiero sobre la historia de un país y la interpreto como se me canta un huevo. Ah, no, la historia no. ¿Y por qué no? Si la matriz es la misma. O miro y digo, mira, la pared no es negra, es blanca. ¿Por qué? Porque estética de la recepción. Tengo un problema, digo, ¿cómo dirimo ese límite impreciso entre el hecho y la interpretación, o en este caso, el autor de una obra de arte, una canción, o asumo que podría decir, no, está bien, ya entendí, Charlie escribió por otra cosa, pero a mí me lleva a esto, entonces disocio, armo una especie de estética esquizofrénica
esquizofrénica y me quedo con una parte. Problemas. 3. ¿Me siguen? Bien. 3. Estuve pensando, siempre que doy una clase sobre esta frase, traigo algún cuento o algún texto, porque me parece importante jugar con las interpretaciones que hay del texto. Que no son los textos que les di, esos textos, ahora vamos a ver, son 2 textos de Nietzsche. Hace rato que venía trabajando un cuento de Kafka, que es La Metamorfosis, pero me aburrió, así que hoy cambié. Y traigo un cuento que todo el mundo conoce y si no, no importa. Tiene 4 páginas, lo leen después, se los cuento en 3 minutos. Se llama Casa Tomada, autor Cortázar. ¿Qué quiso decir Cortázar con Casa Tomada? O saquen, digo, ¿qué significa Casa? Leo el cuento Casa Tomada. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué quiere decir esa historia? Déjenme que diga, ¿importa lo que quiso decir Cortázar? Sí, obvio. Pero Cortázar tiene el monopolio de sentido del cuento, es lo mismo que Charlie con la canción. ¿Conocen el cuento? No. Levante la mano quien no. ¿Quién no sabe de lo que estoy hablando? Listo, gracias. Va rápido, son 2 minutos. Hay 2 hermanos viviendo en una casa. Son 2 hermanos de más de 40 años, ninguno se casó. Desliza Cortázar en los primeros renglones, era como un matrimonio de hermanos. ¡Upa! Y están ahí, al pedo. La casa es una casa gigante, una casa así como de alcurnia, en Recoleta. Ellos habitan una parte de la casa porque les sobra. Y básicamente no hacen nada y se jactan, sobre todo él, que cuenta, que es el narrador, de que no hace nada. Le gustaba la literatura francesa, pero ni siquiera, digamos, a la mañana limpiaba la casa todos los días y limpiaban los 2 y después hacía la comida y ella tejía. Tejía y destejía, dice en algún momento. Y va pasando el tiempo y no hacen nada y no necesitan trabajar porque recibían plata de renta de unos campos que tenían. Se nota que es una familia de plata. Y un día, cuando él va a la cocina, escucha del otro lado de la casa, que estaba abierto, pero al que casi ni iban, ruidos. Rápidamente cierran, se caga hasta las patas, le dice a la hermana, hay ocupas. Alguien tomó la parte de atrás de la casa. Entonces cierra una puerta, digamos, maciza, de roble, y aísla la mitad de la casa, y se quedan en una mitad que le sobraba el espacio. Pero se queda pensando lo que perdió del otro lado. Mientras sigue escuchando que hay ruidos. Pero deciden no enfrentar a los ocupacionistas. Simplemente cortan relación con el otro lado. Y se quedan viviendo, tranca. No hay en ningún lugar del cuento, reléanlo, no hay padecer. No es tipo, se quedan con lo nuestro. No, es como igual. En un momento dice que se la pasaban todo el día y que lograban casi el propósito, como si les dijera, de la felicidad, que es no pensar en nada. Y en un momento él va, esto me mata, va a las 8 de la noche a poner una pava a hervir en la cocina para hacer mate. Perdón, necesito hacer esta pregunta. ¿Quién toma mate después de las 8 de la noche? Levante la mano. Me recagaron, ¿no? ¿En serio? ¿Pero no dormís? Listo. Me retiro. Y va ahí y escucha que
están de este lado. ¿Quiénes? Y entonces va corriendo y le dice a la hermana, están acá, ¿qué hacemos? Y vámonos. Y entonces no llegan a agarrar nada de lo propio, cierran la puerta y se van. Y él se queda pensando que nadie entre a la casa porque se va a encontrar con la casa tomada. ¡Punto! Ese es el cuento. ¿Qué quiere decir el cuento? Después lo retomamos. Hay 1000 interpretaciones. ¿Hay algo más interesante en la literatura que un cuento, ponele, o un texto que no tenga un sentido frontal y que de algún modo inspire a que uno entreteja? Entretejer. ¿Les gusta el verbo? ¿Saben qué palabra viene de ahí? Texto. Texto es tejido, etimológicamente. Un texto es algo que se entreteje. Interesante, con el entretejido, como el entretejido de Irene, así se llamaba la hermana del cuento, ella tejiendo, y en el entretejido todo está de algún modo relacionado, conectado, como en un texto, ¿no? Pero hay algo más interesante que eso, y yo creo que es lo más interesante en la hermenéutica de un texto. ¿Qué carajo es hermenéutica? Interpretación de un texto. Hermenéutica es el arte de la interpretación. No hay nada más interesante que un texto abierto. Ahora, de nuevo, las preguntas es, preguntale a Cortázar, que Cortázar, y que te diga Cortázar por qué escribió el cuento. Es tremendo porque uno lee algunas entrevistas a Cortázar y, por ejemplo, me acuerdo una donde le dicen, wow, qué fuerte lo de Penélope. Y él dice, ¿qué Penélope? No, cuando teje y desteje como Penélope. Ah, me encantó, dice él. Pero como después. Y uno piensa, claro, pero está bien, porque cualquiera de ustedes que haya escrito, no es que uno es una especie de... El mundo no está ordenado, y menos este cuerpo precario. Acá pasan cosas, muchas, y uno maneja lo que puede. Y en el medio surgen ideas y historias, y un verso, un renglón, una oración. Y el tipo no pensó en la asociación con Penélope, alguien se la dijo y hasta él mismo puede revelar. Ah, por eso lo escribí, uno hasta puede ir para atrás. A ver, gente, hay interpretaciones, cuento muy trabajado en la escuela. Ahí tenemos otro problema, ya voy a llegar. Señor alumno, interprete Casa Tomada. Y uno puede ser el alumno más creativo del mundo y el profe te dice, no, la interpretación es la que yo le expliqué, no la que usted crea. Porque hay consensos literarios, porque hay una comunidad literaria, porque nadie va a aceptar que Casa Tomada le escape a las hermenéuticas institucionalizadas, que son las que están, en todo caso, en un manual de literatura más progre o menos progre, se le animan más o menos a una apertura mayor acerca de lo que quiso decir Cortázar. Ahora, ¿por qué la desesperación por saber qué mierda quiso decir Cortázar? Lee el texto y quédate con el texto. ¿Y qué te dice? Pero, insisto, ¿qué importa lo que dijo Charlie? ¿Pero por qué importa? ¿Por qué necesitamos atar el efecto a la causa, el texto al origen? ¿Qué es esa locura por el origen? Por el productor, por el que lo causa, por Dios creador, porque en el fondo es eso. Como todo deriva de un creador, entonces todo tiene un creador y nos agarra la desesperación por ir hasta ahí. Hay una frase que encontré leyendo un texto de Gruner sobre Foucault, una frase de Lorenz,
esperen que hasta que la encuentre, pero está acá, que dice lo siguiente: hay que creerle siempre a la narración, nunca al narrador. Me encanta. Hay que creerle siempre a la narración. Hay que dejarse llevar por el relato, por el texto. El narrador miente, opera, manipula, vomita, yo qué sé. Pero lo que tenemos es el relato, la narración. ¿Qué nos dice? ¿No? Bueno, hay una famosa, hay dos grandes, y paso al punto 4. Hay dos grandes interpretaciones, si quieren hacer como un pañuelo. La primera es más psicológica, que habla de la salida del vientre materno de los dos hermanos, que son medio Adán y Eva, que no eran hermanos, pero bueno. Y ese matrimonio como medio incestuoso. Y ¿por qué no se ponen mal cuando se van de la casa? Porque se querían ir a la mierda, pero no podían. Y tuvo que haber una fuerza violenta externa que los eche y se animasen a ir. Igual seguían cobrando la renta, no es que se convertían en homeless. Pero salir, ¿no? Es muy fuerte, lo van a leer el cuento hoy, ¿no? Es muy fuerte cómo no reaccionan. Tipo, che, tomaron la casa, vámonos, dice. Me quedaron 15, dice en un momento, me quedaron 15.000 pesos en el escritorio. Bueno, 15 lucas, dice uno, que anda a saber lo que eran 15.000 pesos en 1946, cuando escribió esto. Segunda hipótesis, 1946. Es el peronismo. Siempre es el peronismo. Es la hipótesis, ¿no? Creo que Sebrelli es el que más la trabaja, que Cortázar lo que está haciendo ahí es haciendo una lectura no psicológica, sino sociológica sobre los ocupas. Llegan las masas a la Recoleta, se llevan puesto todo y nos vamos, ¿sí? Nos vamos y seguimos cobrando la renta del campo. Pero bueno, de nuevo, ¿qué quiso decir Cortázar? ¿Importa? Y de nuevo, déjenme hacer este paralelo. Todo el tiempo hay que hacer este paralelo. En el texto se ve la disputa de interpretaciones. Déjenme que les pregunte, ¿y si la realidad fuese un texto? Porque eso es lo que propone esta lógica. Porque la frase de Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones, no habla de textos, habla de hechos. Pero lo que está haciendo Nietzsche es como traspasando planos, porque interpretación tiene que ver con los textos y hecho tiene que ver con la realidad. ¿Por qué mierda usa una palabra que tiene que ver con la literatura, con el arte, para hablar de las cosas? ¿O será que en el fondo hay una propuesta narrativa de lo real, donde en realidad, dice Derrida, nada hay fuera del texto? O sea, no somos otra cosa, y vuelvo, no quiero anticiparme, que textos. 3, 4. ¿Cuánto dije? Porque cambié. 6, 4. Es una pregunta, nada más. Quiero que me la contesten igual, levantando la mano. La pregunta es así: ¿podemos algún día leer la Biblia como si fuese un manual para arreglar naves espaciales? ¿Podemos algún día, de acá hacia un futuro por venir, leer un texto que, si hay un texto que ha tenido 2 millones de interpretaciones, es la Biblia? Pero algún día, ¿podrá un mecánico decir, che, hay que arreglar la nave esta, porque ya la gente, no hay colectivos, hay naves espaciales? Año 102.501. Se rompió la nave, pasame la Biblia. Y entonces Adán, Eva, la manzana es, saca esto, mete esto, arregla esto.
¿Puede un texto tener tal flexibilidad que pueda interpretarse incluso desde un plano absolutamente, no heterodoxo, sino desplanado? Tanta flexibilidad tiene un texto. Alguien puede escuchar cerca de la revolución de Charly García y pensar que eso es, no sé, el llamado a la revolución social. Tiene algunas frases, pero uno está siempre buscando algún tipo de conexión, porque las palabras que están en las canciones o en la Biblia, o sea, tiene que haber algún tipo de vínculo entre paraíso, serpiente, tentación, motor. Si no, ¿cómo mierda arreglás el motor? Tenés que darle una vuelta, pero les juro, vos a mí dame 2 días y yo te justifico que se puede arreglar una nave espacial leyendo la Biblia. ¿Por qué? Y porque el texto en el fondo son significantes, ¿no? Y miren, no es casual el ejemplo de la Biblia. El hebreo es un idioma sin vocales, en su origen, ¿no? Donde en realidad las letras, la grafía, que eran las consonantes, eran vivificadas, así como Dios crea al ser humano inoculándole, insuflándole hálito de vida a esa especie de monstruito del barro que forma y le hace como un pase de cocaína, ¿no? Y el muñequito, oh, soy Adán, vive. Así las letras reciben su vida cuando se las vocaliza, y las vocales no están escritas, las agrega el intérprete. O sea, y eso hace que 3 letras, 3 consonantes, puedan decir una cosa u otra, depende de las vocales que uno cree que tiene que añadirle, pero es el que habla, el que lee, el que termina de cerrar el sentido. Ahora votamos, ya sé que están desesperados por votar. Hermenéutica significa arte de la interpretación. Hermeneia es interpretación en griego. Remite y se asocia con el dios. ¿Qué dios? Hermes, Mercurio. El que traía y llevaba. El dios del comercio. Pero también el dios de la comunicación. Hermes iba a no sabemos dónde y traía mensajes que uno interpretaba. Pero ¿de dónde traía el mensaje Hermes? Ni idea. Y no busques, porque es imposible, es inaccesible. Vos solo podés tener e interpretar lo que Hermes te trae. Interpretar, etimología. Entre. ¿Saben de dónde viene? Se van a caer de culo. Pretium, precio. Interpretar tiene algo de intermediario, de comercio. Porque la interpretación es una especie de negociación con el sentido, ¿no? Increíble, digo, era el dios del comercio también, Hermes. Bueno, levantamos la mano. ¿Quién piensa que sí, que la Biblia puede en algún momento leerse como un manual para interpretar, para arreglar naves espaciales? Perdimos. Bien. Gracias. Hay dudas, ¿no? Hay dudas, pero es un montón, digamos. Uno diría, la interpretación de que Casa Tomada, votemos esto, aunque no estén de acuerdo, ¿les parece medianamente seria
la interpretación de que Casa Tomada puede ser la historia del peronismo? Levanten la mano. Sí. Bien. ¿Les parece seria la idea de que la Biblia puede ser un manual para arreglar naves? Pero ahí está la discusión. O sea, ¿quién determina la elasticidad de una interpretación? Porque además pasa el tiempo, gente, y todo cambia. Lo que parece una interpretación valedera en una época, de repente pasa al ostracismo y otra se vuelve hegemónica. Es increíble. Piensa en la palabra progresista, por ejemplo. Los cambios que ha tenido en los últimos tiempos. Una palabra, imagínense la interpretación de un texto. ¿De qué hablan? 5. ¿De qué hablan las palabras? Esa es la pregunta. ¿De qué hablan las palabras? ¿De qué hablan? ¿Quién se anima? ¿Quién me dice? ¿De qué hablan? Breve, ¿eh? ¿De qué hablan? De las cosas. De los hechos. De pensamientos, de ideas. Acá ya hay una grieta. Porque si hablan de hechos, yo digo, el parlante remite a un hecho. El hecho es esto que está acá. Un monitor de retorno. Un micrófono. Ahora, si habla de ideas, las palabras están asociadas con algo que yo estoy pensando, porque en definitiva, esto es un monitor de retorno porque yo previamente le establezco el sentido de monitor de retorno. Entonces, la palabra no habla del hecho, habla del modo en que ese hecho es conceptualizado en mi subjetividad, pero la palabra no está directamente relacionada con las cosas, sino que está relacionada con la idea que yo tengo de las cosas. Interpretación de la realidad. La interpretación de la realidad es una interpretación primero de la idea que tengo de la realidad. Estoy encerrado en mí mismo. Lo que tengo que justificar es el puente entre mis ideas y las cosas, o como ese famoso título de un libro de Foucault, las palabras y las cosas. ¿Cómo llego de las palabras a las cosas? Derrida, que es un novio que tengo yo, que amo, que además fue un filósofo francés, argelino, interpretación, ¿no? Porque Argelia, cuando nació Derrida, era colonia francesa. Bueno, entramos, todo entra en su problematización y hablar la identidad, pero ya volveremos. Derrida contesta más fácil. ¿De qué hablan las palabras? De otras palabras. Hay un tema de Caetano Veloso, ¿no?, que se llama Otras palabras. No sé si hablará de estas cosas, no creo, pero ¿de qué hablan las palabras? De palabras. Uno dice, no, mirá, las palabras intentan hablar de las cosas, está bien, subrayemos intentan. Otra cosa es que puedan, otra cosa es que haya esa literalidad. Digo, la relación entre las palabras y las cosas, entre las interpretaciones y los hechos, ¿no tiene la misma lógica que la que hay entre un mapa y un territorio? Pero el mapa nunca coincide con el territorio. Hay criterios, un mapa político, un mapa físico. Hay una intención de cierta fidelidad, pero hay proporciones, hay escalas. Las palabras agotan la realidad. Yo siempre les propongo hacer ese ejercicio que es insoportable, que es describan lo que están viendo. No van a poder. Dicen, estoy viendo un boludo con un micrófono hablando de filosofía, ponele, con un buzo, un cangurito rosa. Nada, una oración. Y yo les digo, pero no dijiste que mi cangurito rosa es de la marca Ganas. Tú no estás diciendo lo que ves. No, esperá, agrego, y es de la marca... Pero no dijiste que la marca Ganas está inscripta acá en letras amarillas sobre fondo negro. O sea, y en algún momento me van a decir, y no puedo decir todo. Entonces, si no podés decir todo,
no estás, tu texto no es 100% representativo de lo que hay. Y en algún lugar, y en algún momento, y por alguna decisión, elegiste poner el acento en que tengo un cangurito rosa de mierda y no un pantalón dorado. ¿Por qué? La subjetividad elige, prioriza. Y yo cuando explico esta clase, priorizo, agarré y decidí por acá, no por allá. Empecé por acá, no por allá. ¿De qué hablan las palabras? ¿De verdad creemos que hablan de las cosas? Hablan de una parte de las cosas. Nietzsche dice, ahora lo leemos, perspectivismo. Siempre estamos pensando desde una perspectiva. La única manera de no ser perspectivista es ser Dios. Porque Dios puede ver todo al mismo tiempo. Mientras seamos finitos, también es finita nuestra perspectiva. Siempre es por parte. El problema del ser humano, dice Nietzsche, es que siempre hace de su parte el todo. Ve algo, disecciona, perspectiviza, elige o no, pero condiciona su mirada de lo que ve, pero en vez de decir que es una perspectiva, dice así son las cosas. Uno nunca asume que habla desde algún lugar, sino que uno siempre cree que su lectura, su interpretación o su mirada atraviesa las cosas y alcanza su corazón, alcanza su verdad. Esa es la omnipotencia humana, fundamental. Y eso, dice Nietzsche, es la historia de la cultura occidental. Eso es Occidente. Occidente es la cultura que se cree modelo de lo humano. Y su propuesta racional, lógica, científica, luego cristiana, luego moderna, luego capitalista, no se presenta como una perspectiva, se presenta como la verdad. ¿Por qué? Porque elige una parte a la que generaliza como totalidad, que es su parte racional. Y descree, anula y expulsa a la parte que más odia Occidente, que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo que nos hace darnos cuenta de que en el fondo somos mortales, contradictorios, mutables, cambiantes, precarios. No queremos eso. De hecho, nos inventamos la idea de que la verdad de nuestro ser excede a nuestro cuerpo. Lo que para Nietzsche es la mentira más extendida y el invento más dañino, que es la metáfora del alma. No la de Dios. No es tan grave la de Dios, al lado de la del alma. Es más fácil demostrar que Dios es una metáfora que pensar que adentro nuestro solo hay vísceras. Es más difícil. Si yo le digo, che, no hay nada más allá. Bueno, juega estudiante, es decir. O sea, ¿quién viene a comer hoy? Ahora, si yo les digo, tu interioridad es una farsa. En el fondo sos un riñón y en mi caso que me anda como el orto. Y no, mirá, acá hay alguien adentro, si no, ¿cómo muevo esta mano? ¿Cómo digo estas cosas que digo? Cuerpo, boludo. No puede ser. ¿No? La metáfora de que hay algo más que nosotros, y es difícil de decir que es parte del cuerpo. Para Nietzsche todo es cuerpo. Todo es cuerpo. La mente es cuerpo, todo es cuerpo. La palabra es cuerpo. Digo, la palabra, la voz, ustedes escuchan la palabra, es nada. El jilguero hace pi, pi, pi. La vaca hace y el humano hace palabra.
son sonidos. Lo que pasa es que ese sonido, palabra, se supone que está inserto en una especie de dispositivo gramatical que le da sentido y que arma toda la comunicación. En cambio, el creemos que es solo Después, incluso cuando proyectamos que entre los animales hay comunicación, le proyectamos antropomórficamente el modo en que nosotros creemos que nos comunicamos. Bueno, leemos. Está chiquita la letra, yo no leería ni en pedo, pero eso se llama ahorro, básicamente. El segundo texto. Fragmentos póstumos, 4, volumen 4, 760. Este es el texto. Vieron que en la clase pasada leímos el texto de Marx donde estaba la frase todos los sólidos se desvanecen en el aire. Ahora vamos a leer el texto completo de Nietzsche. Fragmentos póstumos, ¿por qué? Porque Nietzsche no lo publicó este texto. Es más, es de los textos que pidió no ser publicados. Nada. Acá estamos traicionando, obviamente, su legado. Contra el positivismo, ¿tan? Contra el positivismo que se queda en el fenómeno. Solo hay hechos, están faltando acá giros, comas, pero sería así. Contra el positivismo que se queda en el fenómeno y afirma que solo hay hechos. Quedarse en el fenómeno, fenómeno lo asociamos con hechos. Ahora lo vamos a disgregar un poco, porque la palabra fenómeno es una palabra que nos hace pensar otra cosa. Pero ahora lo vemos, nosotros sí usamos cotidianamente fenómeno como lo que aparece a nuestra vista. ¿Sí? Lo que aparece a nuestra vista. Lo iba a explicar después, pero lo explico ahora. Fenómeno, la palabra fenómeno tiene etimológicamente, la F remite a fos, que es luz. Fenómeno es lo que se nos aparece. Ahora, una cosa es lo que se nos aparece y otra cosa es lo que es. Porque para que algo se nos aparezca tiene que estar iluminado. Y la luz ilumina lo que se nos aparece, no necesariamente en su totalidad, genera luces y sombras. Entonces, un fenómeno nunca es la cosa en sí, es siempre un escorzo, es siempre una perspectiva. Kant, filósofo del siglo XVIII, dice, nosotros solo podemos conocer fenómenos, nunca podemos atravesar el fenómeno y ver la cosa en sí, porque lo en sí solo es accesible para Dios, que tiene esa capacidad de ver todos los escorzos infinitos que hacen a cualquier cosa. Ustedes ahora, cada uno de ustedes, está mirándome, mientras yo hablo, desde perspectivas distintas. Ninguno de ustedes tiene la misma mirada que ninguno de ustedes sobre lo que están viendo. Solo el asistente ideal universal, o sea, la sumatoria, creo que son 200 hoy, la sumatoria de los 200 que están acá, de los 200 puntos de vista, daría la totalidad de las miradas que ustedes están teniendo. Pero estaría, digamos, no estaría conteniendo todas las otras miradas posibles de las otras 200 butacas que están vacías y de todos los puntos de vista del pasillo, del techo, eso es Dios. Dios está en todos lados. Entonces tiene una mirada de lo en sí. Ustedes no me ven a mí en mi totalidad. Me ven de a cachos. Eso es una interpretación, si quieren. Eso es ya es asumir que los hechos nunca se nos presentan en su totalidad. Vuelvo después a Kant. ¿Por qué contra el positivismo? Ahora va a fluir el texto, no se asusten.
Pero, ¿por qué contra el positivismo? El positivismo es una corriente justo de esa época, viene de unas décadas antes. Positivismo no tiene nada que ver con una actitud moral de optimismo pedorro. No es tipo, ay, sos positivista, sí, porque estoy a favor de todo. No, ¿sí? El optimismo, que es una enfermedad, básicamente, ¿no? El positivismo viene de lo opuesto, positivo como algo enfáticamente puesto. Positum, que es puesto, que se asocia a eso, algo, al verbo poner. El dato positivo significa el hecho contrastable. ¿Qué estoy viendo? Un parlante. ¿Es un dato? Sí. Es un hecho puesto ante mí. De ahí viene positivismo. El positivismo es una corriente con mucha afinidad científica que establece que lo único verdadero es el conocimiento que es accesible a través de nuestros sentidos, porque tenemos una comprensión de ellos de manera positiva, o sea, de manera puesta, está ahí. Piensen que el conocimiento, digamos, ahí viene la discusión con el terraplanismo, por ejemplo. ¿Es un hecho positivo que la Tierra es redonda? Digo, lo opuesto, entonces si uno se atiene a lo que tiene que ver con los ojos, pero ¿qué es lo que vemos? Digamos, ¿cuánto marco teórico está o no influyendo en lo que vemos? El positivismo duro es, o sea, aboga por lo implacable del dato empírico, de lo que nuestros sentidos conforman como conocimiento directo. Entonces ahora queda más claro, contra el positivismo, que se queda en el fenómeno. Ya está tirando una crítica, que se queda no en los hechos, sino en lo que se nos presenta. Pero nos dice, solo hay hechos. ¿Qué es el mundo? Un conjunto de hechos. Así yo diría, dice Nietzsche, no, precisamente, tipo, mierda, ¿no? No, precisamente, no hay hechos. Solo hay interpretaciones. No podemos constatar ningún factum en sí. Factum es la palabra latina para hecho. De ahí viene fáctico, que es lo que tiene que ver con los hechos. Quizás sea un absurdo querer algo así, que solo haya hechos. Quiero detenerme en esto, ya que tienen la hoja, la pueden hacer lo que quieran, es de ustedes, es un regalo. Se la pueden llevar, no la tienen que devolver al final. No podemos constatar ningún factum en sí. Quizás sea un absurdo querer algo así, que solo haya hechos. Pero me quiero detener en el verbo querer. Porque para Nietzsche, la idea de que hay verdades absolutas tiene que ver con que uno quiere que hayan. Es lo que él llama la voluntad de poder. Hay una voluntad que está todo el tiempo imprimiéndole a las cosas un deseo. La voluntad de poder es voluntad de querer al mismo tiempo. Entonces, claro, o sea, y nosotros preferimos que el mundo sea más simple. Que haya un Dios, que haya alma, que todo lo que se nos dice que es así, sea así. Aburridísimo, pero verdadero. Digo, el quilombo empieza porque las cosas no coinciden. Y acá viene este giro. Todo es subjetivo, decís vosotros. Vosotros son los que creen en los hechos. Esos que creen en los hechos le dicen a Nietzsche: ¡ah, Nietzsche, sos un relativista! Lo que vos estás diciendo es que no hay hechos, solo interpretaciones. Ah, vos lo que querés decir es que todo es subjetivo. Porque es lo que cualquiera de ustedes mínimamente pensaría, que estén de acuerdo o no, como postura antinómica. Si Nietzsche dice, no hay hechos, solo interpretaciones. Ah, ¿solo interpretaciones? Entonces todo es subjetivo, boludo.
Entonces, nada, te pego un cachetazo y no te pegué, es una interpretación, es subjetivo. La típica del fútbol, ¿no? Vas jugando, ¡pum! Foul. No, yo hice así, tipo. Porque siempre la justificación es que no le quise pegar. Estoy corriendo y movió el brazo. Justo puso la cara. Pero es interpretación. Pero es la clásica, ¿no? Es como en las discusiones que hay sobre este tema, que ahora están medio de moda también, uno de los argumentos es, todo es interpretación, entonces tirate de un cuarto piso, a ver si la ley de gravedad es interpretación. ¿Y por qué me voy a tirar de un cuarto piso? Me voy a caer. Ahora, la ley de gravedad es una explicación basada en todo un sistema teórico que justifica y nos hace entender por qué los cuerpos caen. En un contexto que tiene que ver con una formulación de un tal Newton que tiene más o menos ya 500 años, pero simplemente para pensar, antes de Newton y de la ley de la gravedad, las cosas también se caían. Y se las explicaba de otro modo. Y las explicaciones, ¿saben qué? Cerraban. Increíble. Aristóteles decía cosas como estas, por ejemplo, que es la interpretación física previa a la de Newton. Decía cosas como: todas las cosas están hechas de 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. De acuerdo a la composición de la entidad en las proporciones entre los 4 elementos, las cosas suben o bajan. Algo que tiene mucha tierra, cae. Algo que tiene mucho aire, sube. Listo. ¿Por qué se cae algo? Y por la parte de tierra que tiene algo que tira. La tierra y el agua tiran para abajo. El aire y el fuego tiran para arriba. De ahí lees cosas increíbles como que los pájaros tienen más aire que tierra y cosas así. Maravilloso. Pero uno dice, nada, qué divertido, dice uno. Sí, obvio. Después de Newton está claro que la ley de la gravedad y todas sus derivaciones dan una explicación acabada del movimiento de las cosas. Pero repito, antes de Newton las cosas caían igual. Uno puede decir, bueno, es el avance de la ciencia. Está bien, pero con esa lógica, ¿quién te dice que dentro de 3.500 años no aparezca una teoría como la de Newton frente a la de Aristóteles, que aparezca una que genere que dentro de 5.000 años, en una clase, en el post-Conex, estemos diciendo, hay unos boludos en el año 2024 que creían que la cosa caía por la gravedad? Porque sería un poco si uno estira la misma matriz. Me fui un poco a la mierda, pero se entendió. Todo es subjetivo, decís vosotros. ¿Y qué dice Nietzsche? Pero ya eso es una interpretación, decir que todo es subjetivo. El sujeto no es algo dado, sino algo inventado y añadido, algo puesto por detrás. Para mí, de todo este texto, más impactante que no hay hechos, solo interpretaciones, es esta oración, que es decir que el sujeto es algo inventado y añadido. O sea, que el individuo es un producto. Que también es un efecto del lenguaje, podríamos decir nosotros. Que el yo no es una sustancia que existe de verdad, sino que el modo en que nosotros nos concebimos a nosotros mismos también es una interpretación. Uno diría, pará, no puede ser todo una interpretación. No puede ser todo, porque yo, pensando que todo es una interpretación, hay un yo, o sea, yo soy yo. Hasta que te descubrís en un cuento como el de Cortázar, ¿cómo se llama? El Continuidad de los Parques, gritando yo soy yo, y sos el personaje de una escritura
de la cual sos parte y vas como tomando, hay tantas, ¿no?, películas hermosas y novelas donde el personaje absolutamente convencido de su realidad se ve a sí mismo, se descubre a sí mismo personaje, como por ejemplo Lego. ¿La vieron? Gran película donde al final el pobre Leguito se da cuenta, bueno, no importa. Extraño cuando tenía hijos chicos y veía esas películas, ahora solo veo, en mi casa solo funciona de fondo YouTubers. Tremenda esta idea de que el sujeto está sujeto a fuerzas que lo constituyen, lo conforman, ¿no? Digo, no hay golpe más fuerte al narcisismo que darnos cuenta que esta supuesta conciencia que creemos que somos y controla y decide, opera por fuerzas que lo conforman y que no controlamos. Esa es la idea de un sujeto sujetado. Eso dice Foucault. Somos sujetos porque estamos sujetos. Juguemos con la palabra sujeción. Para nosotros la idea del sujeto, sujeto y predicado, ¿no? El sujeto es lo que conforma, tiene la fuerza, es la sustancia que define la acción. No, es sujeto porque está sujetado a formas que lo constituyen, a fuerzas, que lo condicionan. Es lo que Paul Ricoeur llama, no se ve nada igual, ¿no?, la escuela de la sospecha. ¿Se ve, no? Bien. La escuela de la sospecha, Ricoeur, en un libro donde está analizando a Freud, hace una especie de unidad de historia y pone a Marx, Nietzsche y Freud. Y los nombra como la escuela de la sospecha. La escuela de la sospecha, interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque son los tres pensadores cuestionadores y que ponen en sospecha la realidad, está claro. Primera lectura. ¿De qué sospechan la escuela de la sospecha? De la enajenación del cotidiano. De que aquello que se nos presenta como verdad esconde una verdad oculta. Pero lo más grueso de la escuela de la sospecha, síganme con esto, no es tanto sospechar de la realidad, sino sospechar del sospechante. O sea, lo que la escuela de la sospecha, en los tres casos, pone en crisis, es la idea de sujeto. Es la idea de que el individuo es realmente dueño de sí mismo. Piénsenlo, ¿no?, en estos tiempos donde es un valor supremo la idea de libertad. Somos libres de decidir lo que queremos. La escuela de la sospecha dice, esa libertad es una libertad fabricada, construida, no tiene nada de libertad, está totalmente constreñida, está totalmente, digamos, reducida a ser libre en determinados contextos. Entonces, Nietzsche dice en el Zaratustra algo así como, me acordé ahora, que no te entreguen un derecho que de por sí te pertenece. Porque entonces ya no es un derecho a la libertad, digamos. Te están dando la opción de ser libre y no ser libre. Incluso existencialmente, digo, no podemos eso, no podemos no elegir, no podemos no ser libres. Entonces, la libertad ya está condicionada. Ni hablar cuando la libertad se reduce a libertad de consumo, a libertad de mercado, pero ni hablar
cuando además esa libertad supone un asidero en una individualidad que anula todas las relaciones sociales de las que depende. En uno de los textos de la clase pasada, más allá de que estuvieran o no, no importa, de Marx permanentemente pone el acento en que el individuo es un efecto de las relaciones sociales. Digo, hechos, interpretaciones. Hay tantos argumentos para pensar que en el fondo de todo, primero está el individuo, como para pensar que lo que llamamos individuo es parte de un conjunto y cobra entidad como individuo en el marco de ese conjunto. Bueno, en los tres, ¿no? Para Marx, la idea de sujeto libre en el capitalismo es falso, sobre todo para la clase que queda excluida, ¿no? Cuando en el manifiesto comunista Marx dice, nos acusan a los comunistas de estar en contra de la propiedad privada, pero los obreros están privados de propiedad, dice Marx. Entonces, ¿de qué me hablan? Digamos, ¿cuál es ahí la verdadera libertad de propiedad que tiene la gran mayoría que no? En Nietzsche es lo mismo, uno cree que es dueño de lo que dice, de lo que piensa, de lo que expresa. Para Nietzsche, un poco en la línea de lo que les venía diciendo, es, digamos, el triunfo de Occidente, el triunfo de la clase que viene lo vamos a relacionar mucho con Heidegger esto, ¿no? Pero el triunfo de la metafísica, diría Heidegger, es realmente creer que el ser humano, desde sus instrumentos de conocimiento racional, lógico, analítico y calculatorio, puede dar cuenta, obvio, o razón del mundo en el que vive. O sea, estamos inhibiendo, estamos ocluyendo lo que más nos constituye como humanos, que es lo vital, la vida, el cuerpo, dice Nietzsche. Lo dionisíaco, ¿tienen eso? ¿Sí? Pues Nietzsche lo que visualiza es eso. Los antiguos griegos, antes de Sócrates, de Platón, después de Jesucristo, en la antigüedad mitológica, creían y convivían con distintas deidades, entre ellas recupera Nietzsche en un libro que se llama El origen de la tragedia, dos grandes deidades que eran Apolo y Dionisio. Dionisio, dios de la intensidad, dios de las energías vitales del cuerpo, del goce, del placer, del orgiástico en un sentido de erotización exacerbada de todo lo que hay, ¿no? A veces se lo reduce a Dionisio a el dios del garche y el dios del vino. Y en realidad es de una embriaguez exasperada por ser. Digo, la embriaguez no es ponerte en pedo. La embriaguez es despertarte en él, ¿no? Dionisio es el dios de las plantas, el dios de los hongos. Es el dios del desborde. Pero del desbordamiento frente a ¿qué? Frente a un Apolo, que es el dios. Apolo es todo, digamos, es como el favorito de Zeus, es el dios del orden, de los límites, de la palabra, de los sistemas, de la ley. Entonces Dionisio lo que busca es desbordarse y Apolo lo que busca es poner borde. ¿Qué dice Nietzsche? Dice, ¿qué somos los humanos? La disputa infinita interior entre Apolo y Dionisio. Aquí adentro habitan ambos y están pa. Viene Dionisio y dice, viene Apolo y dice, no. Fútbol, ¿no? Gol, gritáselo en la cara, mira Apolo, che, todo bien. Apolo reprime, ¿no? Nada más lindo que gritarle un gol en la cara
al adversario y que después te lo griten, digamos, pero nada, ganás, perdés. Hay algo ahí lúdico, ¿no? Pero viene Apolo y Apolo viene con el principio kantiano del imperativo categórico. No hagas lo que no quieras que te hagan. Bueno, nadie hace nada. Digamos. Yo no quiero que me hagan nada. Es como un montón. Entonces Dionisio tensa, ¿no? Empuja, fuerza. Lo dionisíaco, o sea, si los hechos de la frase, no hay hechos, solo interpretaciones, fueran lo dionisíaco, ya sería otros 100 pesos, otro cantar ahí. En el sentido de, hay algo, ahora lo vemos eso, hay algo que se nos escapa. Lo dionisíaco es lo que se nos escapa. Lo dionisíaco es sensación pura. Apolo, me gustás, sos el amor de mi vida. Todas palabras. Las palabras hablan de palabras. De nuevo, ahí está, ¿no? El puente quebrado en los hechos, pero no es que no tenemos ese impulso dionisíaco, sentimos que hay algo más y que nos falte, que la palabra nos queda corta. Y sin embargo somos esclavos de las palabras. Y bueno, las palabras son las que garantizan la comunicación, sí, pero chau amor. O el amor se volvió una cosa banal. ¿Por qué? Porque es comunicativo. Entonces, la escuela de la sospecha, de lo que sospecha, es de que ese hablante, o sea, lo digo más fácil, en Nietzsche sería esto. No termino de explicar bien. Apolo y Dionisio combaten en nuestro interior, ¿sí? Bueno, les quiero dar una mala noticia. Ganó Apolo. Ganó Apolo. El triunfo de Apolo, esto es Nietzsche puro, ¿eh? El triunfo de Apolo se llama Occidente, Europa. El triunfo de Apolo se llama Sócrates, Platón, Jesucristo, Apolo, la ley, el orden. Y Dionisio quedó en el exilio. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Recuperar a Dionisio, llamarlo, reinventarlo, digamos, traerlo de nuevo, ver dónde, ¿sí? No dice dónde, no sé, en el arte, sí, pero también lo traes medio en el arte y después viene la Sony Corporation, ¿viste? O sea, porque Apolo son las instituciones. Dionisio es todo lo que excede lo institucional, pero después vienen las instituciones y lo doman, lo industrializan. Esa disputa entre Apolo y Dionisio se perdió. Entonces, ¿por qué la escuela de la sospecha, dice Ricard, cuál es el lugar de Nietzsche acá? Acá en el par Apolo y Dionisio se ve bien, ¿no? ¿De qué sospechas? No solo de una realidad enajenada, sino de que el sujeto, digamos, nosotros, porque acá viene el vuelco, de que ese sujeto que se cree dueño de sí mismo en realidad es un sujeto apolinizado. Ahora, yo quiero dar un paso más ahí. Está claro, el sujeto está polinizado, el de Marx es el nada, es cuando, ¿dónde está ahí la sospecha? Es cuando alguien te dice, no, el obrero es libre a la hora de negociar su salario. No, bueno, te banco si querés, que me digas un montón de cosas. Ahora, que un obrero es libre a la hora de negociar su salario, no me están pagando lo que me merezco, y no. O sea, hay un condicionamiento estructural. Y en Freud es más fácil, ¿no? Tiene que ver con que digamos, hay fuerzas en nosotros operando que se nos escapan, inconscientes, que tienen tanta presencia como las que sí creemos nosotros que hablan de nosotros. Lo que habla de nosotros no es lo que nosotros creemos que decimos, sino en los intersticios de lo que decimos aparece ahí algo a lo que no podemos acceder. La pregunta es, ¿podemos acceder? ¿Podemos encontrar lo dionisíaco, por ponerle una palabra? ¿Podemos?
o siempre se nos escapa. Y como que lo interesante es que siempre se nos escapa y el ser humano es un buscador de imposibles, ¿no? De algo que está bueno que quede en el lugar de lo imposible. Porque si no, si alguien cree haber alcanzado la verdad del hecho, ¿qué hizo? Hizo pasar su propia interpretación como si fuese el hecho. Contra esto nos estamos peleando. Bueno, cierro ahora el texto, va todo junto, ¿eh? Todo es subjetivo, decís vosotros, pero ya eso es interpretación. El sujeto no es algo dado, sino algo inventado y añadido, algo puesto por detrás. ¿Es en última instancia necesario poner aún al intérprete detrás de la interpretación? Eso ya es una invención, eso ya es una hipótesis, pensar que el intérprete está atrás de la interpretación. Les mentí, porque corto, ¿no? Quiero decir algo. La reacción de cualquiera de ustedes, o yo, porque estamos todos arrojados a una forma de pensar el mundo, es, si el intérprete no está detrás de la interpretación, ¿qué onda? O sea, ¿cómo se construye? ¿Quién habla? Si yo no soy el que hablo, ¿quién habla? Quiero dar un ejemplo. ¿Por qué yo no soy el que hablo? No tienen que estar de acuerdo, tienen que entender el argumento y después uno hace lo que quiere con el argumento. ¿Por qué yo no soy el que hablo? Lo digo muy simple. Ninguna de las palabras que yo usé hoy, desde que empezó esta clase, la elegí. A ninguna yo le di un significado. Todas ya tenían un significado previo. No depende de mí. La palabra depende no la elegí. Ni elegí que significara lo que ustedes entienden que significa depende. De, tampoco. Mi, tampoco. Pero hay algo peor. Que primero diga depende, después de y después mi, tampoco lo elegí. Dice Nietzsche por ahí, creo que en el Crepúsculo de los ídolos dice, creemos que nos hemos desembarazado de Dios, pero aún seguimos siendo esclavos de la gramática, dice Nietzsche. O sea, ¿qué es el orden? Dios, de nuevo, es fácil. Dios se volvió como lo fácil, ¿no? Ahora, ninguna palabra yo definí su significado. Es más, la podemos pelear, es más discutible si yo las elegí, porque yo abro la voz, estoy hablando hace 2 horas. A borbotones me salen palabras. Yo no tengo ningún conflicto en decir me salen palabras. O sea, no hay un enanito adentro mío diciendo, pará, boludo, decir la palabra depende. Depende. O sea, es más, les diría, primero hablo, después pienso. No es que primero pienso y después hablo. Ni les cuento cuando escribo. No sé quién escribe. Los dedos. Pero nuestro logofonocentrismo, eso es de Derrida. Fonologocentrismo, la idea de que en realidad uno primero piensa, después habla, después escribe, que hay como una sucesión causal, es muy fuerte. Entonces nosotros buscamos al intérprete detrás de la interpretación, pero demos vuelta al argumento. De nuevo, ¿soy yo el que hablo o las palabras me hablan? No tipo, que están ahí, che, Darío te hablo, sino que me hablan a través de mi cuerpo. O sea, no elijo el significado de las palabras, no elijo lo que decir, no elijo cómo combinarlas, porque soy esclavo de la gramática, porque en todo lo que dije hoy, en una supuesta clase, comillas, provocativa, fui el más fiel idólatra y el mejor alumno
de la gramática española viene la RAE y me da un premio. Porque manejé bárbaro las configuraciones gramaticales, los puntos, las comas. ¿De qué provocación, boludo? Esto es, digamos, esto es orden. Esto es Apolo. ¿Ganó Apolo? Pero, entonces es como que yo soy un cuerpo inserto en un dispositivo gramatical que necesita, es como una maquinaria, la máquina antropogénica, productora de seres humanos que hablan. ¿Entienden ahora la idea de los filósofos estructuralistas y postestructuralistas? Hay estructuras que nos van como conformando en lo que somos. Eso. Y entonces creemos que hablamos, pero no hablamos el lenguaje nos habla. Somos parte de esa matrix, diríamos, ¿no? De la que nosotros prestamos nuestra energía, nuestra lengua, nuestro tiempo, para que ese lenguaje nos vaya llevando de un lado para otro, digamos. Como decía William Burroughs, el lenguaje es un virus. Había una canción hermosa de Laurie Anderson que decía: Language is a virus. El lenguaje es un virus. Toma nuestros cuerpos para él reproducirse. Tampoco es estático el lenguaje, pero es apolíneo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pegar, o sea, hacer implotarlo al lenguaje, decir pavadas. ¿Qué han hecho las vanguardias en el siglo XX? Hacer con el lenguaje, incendiarlo. Como para que, ¿no? Para que vuelva Dionisio, diríamos nietzscheanamente. En la medida, en que la palabra conocimiento tiene sentido, el mundo es cognoscible. Pero es interpretable de otro modo. No tiene un sentido detrás de sí, sino innumerables sentidos. Perspectivismo. Son nuestras necesidades las que interpretan al mundo. Nuestros impulsos y sus pros y sus contras. Cada impulso es una especie de ansia de dominio, voluntad de poder. Cada uno tiene su perspectiva que quisiera imponer como norma a todos los demás impulsos. O sea, nos deja abierta esta idea de una guerra de interpretaciones. O sea, frente a un hecho, tenemos interpretaciones diversas en conflicto entre sí. Odio el tiempo. Interpretemos la frase. No. ¿Está bien hasta acá? Bien. Me voy a sentar. Una hoja. No, mentira, 2. Ahí está. Algunas definiciones. Tenemos entonces un binario en juego. Hechos, interpretaciones. ¿Sí? Tenemos un binario en juego. ¿Podemos realmente separar taxativamente los hechos de las interpretaciones, ¿no? Antes decíamos, se trata de dos planos distintos, porque este es el plano del lenguaje y este es el plano de los hechos. Aristóteles, no iba a explicar esto, pero lo voy a explicar. Aristóteles definía a la verdad de un modo muy particular. O sea, ¿qué es una verdad? Una verdad es cuando alguna de las interpretaciones coincide con los hechos. Tiene que haber equivalencia entre la interpretación y el hecho. Porque la interpretación vendría a ser todo dictum, todo dicho. Vendría a ser todo lo que decimos.
En la medida en que lo que decimos es variado, se supone que hay un 99% de idiotas, ignorantes o delincuentes que dicen boludeces, enfermos, y un 1% que dicen la verdad. Porque ven la coincidencia que hay entre lo que dicen y lo que es. Suponemos que lo que es lo que es es todo un... Digo, hay que bancar la idea de que lo que es lo que es. Y les voy a dar otra etimología tipo wow, como la de interpretar fue medio wow. Nadie piensa que está ahí, precio. Esta es más fácil. ¿Saben algo de gramática? Sí. La palabra hecho, ¿de qué verbo viene? Hacer. ¿Qué es del verbo hacer? Participio pasado. Algo hecho sería, vamos a decirlo mal, algo hacido, con C que no existe. O sea, ¿me siguen? Un hecho tiene una historia, es algo construido, es algo hecho, se hizo. Qué loco que usemos hecho como algo no construido, como lo que hay. Es un hecho, boludo, alguien lo hizo. Es un hecho que la libertad, no, alguien construyó esta idea de libertad. Y para algo, y por qué, y para quién, y quién quedó afuera. Digo, la palabra hecho supone una génesis y una historia, un desarrollo. Aristóteles dice, ¿qué es la verdad? Qué pregunta esta, ¿no? ¿Qué es la verdad? Dice así, decir de lo que es, y de lo que no es verdadero. Qué pelotudez, ¿no? Aristóteles, la autoridad. Decir de lo que es, y de lo que no es verdadero. Sigue. Decir de lo que no es, y de lo que no es falso. ¿Qué es la verdad? Decir. Punto. Pero la verdad no tiene que ver con los hechos, tiene que ver con la relación entre lo que digo y lo que es. Pero la verdad es una cuestión, lo digo medio bestia, del lenguaje. Estamos siempre, Derrida, nada y fuera del texto, o sea, el ser humano, ponele, es un hecho, pero al mismo tiempo el ser humano se piensa y habla desde el lenguaje. Estamos demasiado adentro de la máquina del lenguaje como para pensar que podemos salirnos de ese lenguaje. ¿Y qué? ¿Qué podemos decir de nosotros por fuera del lenguaje si todo lo que decimos lo decimos? Ahora vuelvo a eso. ¿Qué pasa con esta? Se llama teoría de la verdad por correspondencia, que es la forma en que nosotros, en general, manejamos la idea de verdad. Para nosotros la verdad supone esta correspondencia entre lo que pensamos o decimos y los hechos tal como son. ¿Qué supuesto número 1 tiene esta teoría que hace que se nos caiga así, en 2 minutos? Que el ser humano pueda dar cuenta de un acceso absoluto a lo que es. O sea, ¿de verdad uno cree que Nietzsche, que estos cuerpos frágiles, precarios, que se abrazan con caballos y que lloran de nada, que este cuerpo tiene la posibilidad de saber cómo son las cosas en sí?
A lo sumo lo que me puedo dar cuenta es de cómo algo se construyó como un hecho. Eso significa, Darío, que, no sé, que no estás arriba, no la típica, la ley de la gravedad, o que no estás arriba de un escenario. No, estoy arriba de un escenario. Pero me queda claro que la palabra arriba y la palabra abajo son dos palabras que tienen sentido al interior de una gramática espacio-temporal que tiene que ver con una forma cultural de pensarnos nosotros en Occidente que no descree de la empiria, porque acá hay un escenario, yo estoy hablando desde un lugar distinto al de ustedes, ahora la espacialización y el sentido que le damos a eso no es absoluta. Y no solo no es absoluta, sino que hay múltiples culturas que tienen lógicas completamente otras de pensarse espacio-temporalmente, y obviamente desde narrativas distintas podemos encontrar ahí confrontaciones y entender que hay interpretaciones vencedoras y que vencer no significa una cuestión de violencia, sino que se vence porque la explicación tiene consecuencias más amplias, porque por ahora es la que más convence. Nietzsche decía eso, la verdad es una cuestión retórica. Retórica y ansiolítica, dice Nietzsche, porque buscamos lo que más nos convenza porque es lo que más nos tranquiliza. Porque Nietzsche hace hincapié en Occidente, en su lectura o en su pelea interna, que es la pelea de él al interior de la filosofía. En un Occidente en el que él nace, él es alemán, digamos, y lo que él visualiza, y yo te agregaría ahí, es que Occidente en la cultura de los últimos 2000 años es la que más se ha desplegado en términos globales. Entonces, hay una occidentalización del mundo en el cual otras culturas, no territoriales, sino otras formas de comprender culturalmente el mundo, digamos, han perdido lugar. Así como ha habido una cristianización del mundo en algún momento, que tuvo obviamente su parate y que sigue generando, digamos, muchos conflictos interculturales, la occidentalización también devino a fines del siglo XX en el proceso de globalización que llega hasta nosotros. Eso Nietzsche y la mayoría de los pensadores del siglo XIX lo visualizan a partir de lo que es la revolución del iluminismo, donde el europeo occidental se concibe a sí mismo como el más fiel representante del modelo del humano. Y eso es muy del modo en que Occidente se presenta a sí mismo frente al resto de las culturas. Entonces ponele, no sé, lo no occidental, un indio es visto como alguien carente. ¿Por qué? Porque le está faltando el desarrollo de su racionalidad que lo ubica progresivamente en un lugar más cercano a lo que el humano tiene que ser. No ve el europeo blanco del siglo XVIII, no ve al indio, al indígena, como una otredad que tiene otra lógica. Lo ve como un ser deficiente. ¿Qué hay que hacer? Enseñarle. El iluminismo es eso, ¿no? La idea de la civilicemos, enseñémosle que aprendan a comer, a cocinar la comida, porque Occidente ha demostrado y viene demostrando que sus valores son superiores al resto de las culturas y nos hacen seres más libres, más iguales y más felices. Se lo ve como algo, digamos, casi exótico, como una otredad que para Occidente, digamos, en la medida en que encaja en los parámetros propios de Occidente está bien.
En la medida en que se resiste, se revela y se muestra como una otredad, está mal. Esto Nietzsche lo pone en jaque. O sea, para él, y no es que tiene una postura de defensa de la otredad en ese sentido, pero sobre todo para la interiorización, porque lo que hace Occidente con esta forma de pensar, para Nietzsche, es como construir un ser humano que descree todos esos aspectos corporales, instintivos, placenteros, animales, en pos de su aspecto más lógico, racional, calculador. Ahí se pelea Nietzsche, y para Nietzsche el ser humano occidental es el triunfo de Apolo, y es entonces el dejar afuera de nosotros mismos lo que para él, no te digo más nos representa, pero por lo menos, digamos, es como más fiel a lo que somos, a nuestra finitud, a nuestra precariedad, etc. Igualmente, no es un pensador geopolítico, no es que está teniendo una idea de Occidente pensando en el siglo XX, en la Guerra Fría. No es ese tipo de Occidente territorialista. Es más, lo occidental, piénsenlo como más como lo cristiano platónico, ¿no? Es famosa esta idea del cristianismo como platonismo para las masas. Él lo que siempre está criticando es la elección que el ser humano europeo, la decisión de privilegiar lo apolíneo a lo dionisíaco. Ahora, ¿por qué elegimos lo apolíneo? ¿Y por qué elegimos? Nos da control sobre nosotros mismos, nos hace entender. Elegir lo dionisíaco o elegir la disputa entre interpretaciones es vivir una vida más conflictiva. ¿Por qué elegiríamos una vida más conflictiva? Porque uno se da cuenta que del otro modo vive dopado, vive al interior de una farmacología metafísica donde uno se vuelve rebaño. Débil, dice Nietzsche, ¿no? La ética de una debilidad, digamos, del esclavo, dice él, que termina siendo, digamos, funcional a intereses de otros. Recuperar nuestra fidelidad con el cuerpo y, bueno, es de algún modo tener una relación mucho más vivificante con lo que hay, mucho más intensa, pero eso, es tener una vida más intensa. Pero lo intenso duele. Y entonces hay que elegir. Anestesiar el dolor, pero vivir aburguesadamente en una especie de amesetamiento burocrático, cumpliendo con el deber ser el mejor hijo, el mejor padre, el mejor ciudadano, el mejor alumno, el mejor espectador, o abrirse a lo dionisíaco, vivir con la intensidad y golpearse cada tanto, porque lo intenso tiene esos picos. Entonces uno vive picos y de repente te caes. Bueno, me perdí. Estaba la definición de verdad y la imposibilidad de... No terminé el texto, ¿no? Nada, no terminé. Ah, sí, lo terminé. Bien, sí, lo terminé. Bueno, nos queda muy poquito. Quiero abrir... ¿Tienen preguntas? ¿Hay más preguntas? Porque la clase pasada no llegué. Si hay... Sí. A ver, ¿hay un micrófono, So? Sí. ¿Te animás con micrófono? Sí. Sí. No, pero si no, no lo escucha nadie. Ahí viene.
observación que venía en cuanto Dale. a lo dionisíaco, que justamente es un dios que viene de afuera, es un dios xenos, donde no es griego, sino que viene de otro país, que viene de otro continente. Justamente lo dionisíaco que no es propio del europeo. Me encanta, es verdad. Es un dios extranjero e incluso esa extranjería es una extranjería que la filosofía siempre va a ostentar como su diferencial. Incluso Sócrates, cuando lo acusan y deciden, digamos, enjuiciarlo, él dice, a mí no me entienden porque yo soy un extranjero aquí en Atenas. Y soy un extranjero aunque hable en griego, no importa. Porque la extranjería es que estoy diciendo cosas que no son las cosas que se esperan que uno diga. Y lo dionisíaco tiene esa extranjería que es apostar, desde su origen, como decís vos, genealógico, pero la propuesta de Dionisio es apostar a otra conexión con lo real. Justamente, y eso nos vuelve extranjeros, extraños, monstruos, ¿no? Lo monstruoso como en ese lugar donde estás un paso fuera de la frontera, ¿no? Pero de la frontera de lo que el sentido común supone y espera que uno sea. Ahora, qué loco que lo dionisíaco sea una propuesta que lo que busca en definitiva es más sensibilidad. Por eso digo que el mundo apolíneo trata de sacarse de encima a Dionisíaco acusándolo de que, digamos, de desaforado, ¿no? De una cosa, en realidad todas las palabras tienen su doblez. Lo acusan de salvaje. Ok, recuperamos lo salvaje. ¿Qué es lo salvaje? ¿No? ¿Salvaje qué es? Un amanecer es salvaje. Digamos, si te quedás con lo salvaje frente a lo civilizado, y sí, cargas al término de una carga negativa que no necesariamente tiene. O sea, siempre fuimos salvajes hasta que una parte nuestra decidió escindirse y creernos, ¿no?, más cerca de un Dios que de salvaje no tiene nada, hasta que lees 3, 4 relatos bíblicos y te das cuenta que es tremendo. Las venganzas, las cosas que hace. Me encantó. ¿Alguien más? Sí. Mirá cómo corre, Sofía. ¿Qué estado? Yo no podría caminar 2 pasos, sí. Hola, buenas. Hola. Bueno, mi pregunta es si el que se cierra, en general digo cerrarse, no llega al mismo lugar que el que se abre. Y también si hay un lugar de llegada, ¿no? Qué difícil. Perdón, me volví Crítico. No, está bien. Vale que te preguntemos el que se cierra y el que se abre a qué, pero no hace falta. Yo creo con Nietzsche que no hay hechos, solo interpretaciones, que eso no significa que no exista lo real, significa que siempre estamos interpretando las cosas desde algún lugar, como el ejemplo que les di de cómo hablamos el lenguaje y usamos las palabras. Siempre estamos situados. Me parece que, como bien dice Nietzsche en el texto, digamos, es una banalidad cuestionar esta postura diciendo, para vos solo hay interpretaciones, entonces no existe la realidad. Sí existe la realidad, pero creo que todo lo que decimos de la realidad lo decimos desde alguna perspectiva. Incluso esto que digo, lo digo desde una perspectiva. Entonces que no hay manera de escaparle a eso. Dicho lo cual, 2 cosas. 1, por eso creo que la historia de la cultura es la historia de un conflicto entre interpretaciones donde algunas lograron imponerse sobre las otras. Y en esto asocio un desarrollo que por ahí Nietzsche hace poco, pero que después muchos nietzscheanos van a hacer, sobre todo Foucault en el siglo XX, que es la relación entre saber y poder.
Porque si hay una disputa entre interpretaciones, hay disputa. Y si la interpretación vencedora que busca cerrar una idea, cerrar significa decir, hay una verdad que habla sobre una cosa. Esa interpretación vencedora es vencedora. Hay una disputa y hay una intención de que otras voces se acallen y no hablen. Piensen en la historia. Número 1, digo, hay que poner entonces fuertemente la mirada en cómo confrontan las interpretaciones. Hoy, en nuestra cultura mediático-virtual, es manifiesto, en las redes, es eso. Interpretación contra interpretación contra interpretación, pa. Casi totalmente escindido de lo real. Ya se llega al paroxismo, ¿no? de esta disputa. Segundo, y acá voy a lo que me pregunta él. Segundo, ¿en qué lugar me paro yo? Como yo creo que no hay hechos sino interpretaciones, creo también que el modo en que yo concibo todo es también una interpretación. Entonces yo también me asumo parte de una interpretación. Y entonces, ¿qué hago yo? Y acá intento responderle a él. Estoy abierto. ¿A qué? A que mis interpretaciones muten. Porque si me cerrara y diría, che, todo es una interpretación, y esto pienso yo de modo taxativo y no hay vuelta. Bueno, boludo, entonces, todo es una interpretación menos la tuya. Entonces no todo es una interpretación, porque si decir que todo es una interpretación no es una interpretación, entonces no todo es una interpretación. Todo es una interpretación menos vos. No. Todo estoy abierto. ¿Qué es estar abierto? A que la interpretación de él, que es otra, viene él y casa tomada, es una historia de incesto. Ah, pero me parece una pelotuda. La escucho. No le antepongo posverdad, no le antepongo es una pelotudez. Me dejo contaminar por la interpretación del otro. ¿Por qué? Porque es en esa contaminación de otredades donde yo me voy reinterpretando a mí mismo. Mi único vicio, mi único defecto, mi único problema es si alguna de esas interpretaciones que me conforman, yo la termino de asumir no como interpretación, sino como verdad de los hechos. Cagué. Ustedes me dirán, pero qué vida conflictiva. Tal cual. ¿La pasás mal? Sí, no sé si la pasó mal. La podría pasar mejor. Estoy convencido que si estuviese convencido de algo, sería más feliz. Estoy abierto, yo qué sé. La gente más cerrada, más creyente en una religión o en lo que sea, la gente más convencida, por ahí, nada, padece menos. Yo cuando confronto con otras interpretaciones y veo a la mía pulular, me siento vivo. No sé si feliz, no sé si creo en la felicidad, no sé si el saber tiene que ver con la felicidad. Por ahí sos feliz cuando no sabés nada. Es al revés, no sé si la filosofía te hace feliz. Sí, la última. ¿Es un hecho o es una interpretación que son las 9? Depende, porque en Australia... Sí. Bueno, ¿para qué igual mutás tus interpretaciones? ¿No es también para buscar esa correlación entre hecho e interpretación? Me encanta, me gusta. Creo que sí. Creo que en parte sí, te diría. Y que en parte uno no elige también, ¿no? Digo, porque si no... ¿Por qué hay otros que están convencidos de la coincidencia entre lo que conciben como la interpretación valedera y los hechos? Esa persona que está 100% convencida, nada. O sea, tampoco busca. O sea,
yo busco porque veo que acá hay una fractura y de algún modo estoy condicionado porque nací en Occidente, en Europa, en un mundo racional iluminista, estudié en una escuela, viví en una familia heteronormativa. Entonces hay un condicionamiento a tratar de que la cosa coincida, porque si no coincide, el mundo está hecho para el carajo. Y es lo que uno intenta como subsanar. No puede ser, no puede ser que estemos en falta. Es lo que nos cuesta, ¿no? Nietzsche es el filósofo de la falta en ese sentido, es asumir que si hay, lo digo medio bestia, pero es asumir que si hay una verdad y es dionisíaca, siempre se nos escapa. Y uno queda pululando haciendo interpretaciones. Cuando Derrida dice, espera, ahora cierro, y lo otro es, uno no elige, eso también, digamos, no, y no puedo hacer una arqueología de mí mismo y entender la influencia de mis viejos, de la época, de la escuela, en que yo me vuelva un perseguidor de coincidencias. Puedo, pero digamos, no sé, mi hermano no es igual que yo. Y nació de la misma, es mucho peor. Busca asesinos por todos lados, al pedo. Y es, pero yo qué sé, nació 5 años después. Mis viejos se dieron cuenta de cómo fallaron al tenerme a mí y con él pudieron producir una individualidad un poco más sana, ponele. Pero uno no elige. Yo fui a un colegio religioso, él no. Mirá qué loco. Debe tener que ver. También a mí la religión, increíblemente, fue la que más me inspiró a la búsqueda. Porque me pareció todo tan fascinantemente increíble que lo increíble lo tomé en su doble sentido. Me maravillaba, pero me resultaba imposible de creer. Entonces empecé a buscar ¿qué? Algo que sabía que nunca iba a encontrar. Y acá cierro con Derrida. Derrida dice nada y fuera del texto. Todo es texto, todo es interpretación, todo es ese orden que desde la previa y casi de modo excesivo, o sea que nos excede, va determinando cómo son las cosas. Ahora, ¿saben qué? A mí lo único que me calienta es esa nada que hay fuera del texto. Gracias. Gracias, gente. Un placer enorme. Nos vemos el martes que viene. Gracias.